Nos acompaña el doctor José Ignacio Paliza, abogado y diputado por la provincia de Puerto Plata del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por lo de doctor, buen día. Para mí es un gratísimo placer estar aquí, siento como si estuviera en casa. Bueno. No solo por la compañía de ustedes, es la amistad con Michelle. La verdad que me siento muy complacido de estar aquí. Qué bueno. Licenciado, buen día. Uno de los temas de hoy de la prensa es que la Junta Central Electoral anuncia que algunas poblaciones de la República Dominicana se están trasladando, se notan movimientos de votantes, sobre todo de Santo Domingo Este, hacia la zona fronteriza. Esto explicábamos que lugares que hay pocos votantes, algunos candidatos o partidos deben estar trasladando para dominar algún tipo de votación allá. Si esto fuera más factible y no tan notorio, yo trasladara mi voto a Puerto Plata para que usted fuera reelecto o sea el próximo senador de esta provincia. ¿Cómo va la provincia, el tema del PRM como partido en la provincia de Puerto Plata? Mira, primero decirle que es característico en algunas provincias del país el movimiento y la fluctuación de votantes. Sucede en algunas, inclusive partes de mi provincia, en donde comunidades casi completas se han trasladado o viven en Santiago, por ejemplo, pero votan en Río Grande, menciono un distrito particular del municipio de Altamira. Es algo que en algunos casos debe despertar sospecha, porque son evidentemente muy en masa y notorios, sobre todo en poblaciones como Pedernales, en donde pocos votos sí hacen una gran diferencia, pero hay localidades en donde es un tema frecuente en los procesos electorales y en la vida cotidiana de las provincias. Puerto Plata, el Partido Revolucionario Moderno va muy bien. Hemos ido en un proceso de crecimiento vertiginoso. Es la primera vez en la historia de la República, pienso, que un partido político nuevo, emergente, pues se coloca a los niveles de aceptación y de popularidad con el que cuenta el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial. Y la suerte que corre el PRM en Puerto Plata pienso que es la misma suerte que corre en casi toda la geografía del país. Estamos ahora conformando la propuesta electoral que presentaremos al pueblo de Puerto Plata, tanto a nivel congresional como a nivel municipal. Y no tengo yo la menor duda de que llegado el proceso nosotros competiremos para ganar en casi todas las demarcaciones, por no decir todas las demarcaciones de mi provincia y del país. Sobre todo podemos presentar hoy boletas municipales muy competitivas y por tanto no tengo yo dudas de que el posicionamiento del PRM estará a la altura de competir para ganar tanto a niveles locales como a nivel nacional. Y háblenos de usted en específico. Usted es diputado actual, diputado más joven, creo que de los más votados. ¿Cómo está su candidatura? ¿Hay una tendencia fuerte de parte de la gente de Puerto Plata de que usted sea candidato a senador por el PRM? Todavía usted no ha hablado de esto. ¿Cuál es la situación con respecto a su candidatura? Mire, cuando yo me presenté como candidato a diputado hace 6 años, recibí un apoyo importante de puertoplateños y puertoplateñas, sobre todo porque ya el electorado estaba cansado de las mismas propuestas que en cada proceso, en cada torneo, los partidos presentaban. Y si por algún motivo salía yo electo, era porque presentaba una candidatura joven, diferente, de formas diferentes y con propuestas diferentes. Y yo creo que eso está ahí, aún subyace en la población puertoplateña la necesidad de cambio. El Partido de la Liberación Dominicana ha presentado la misma propuesta en 3 procesos consecutivos, tanto a nivel senatorial como a nivel de los ayuntamientos y de las diputaciones, y por tanto creo que hay late en la población puertoplateña un deseo de cambio importante. Y eso se trasladará al proceso electoral del próximo mayo y nuestro partido, en el caso particular de nosotros, presentaremos una propuesta que esté a la altura de la provincia que queremos y representamos actualmente, que no es una provincia cualquiera, que Puerto Plata es una provincia de hombres y mujeres nobles y de principios nobles que ha tenido un concurso en el ámbito de la historia nacional de mucha altura y de mucha envergadura y por tanto nosotros estamos siendo lo suficientemente cuidadosos cuando decimos nosotros el partido para presentar las mejores propuestas con Puerto Plata. Yo le voy a hacer una pregunta para después hacerle la otra. ¿Qué jerarquía usted ocupa en términos organizativos dentro del PRM?
A nivel del de país, la estructura de... Yo soy secretario político del partido y a miembro nivel de la nacional. y miembro de la comisión política de la organización, sí. Porque los partidos necesitan gente que tengan claro, ¿no?, los conceptos. Una de las críticas que don Juan le hizo al PRD cuando se fue era que decía que el PRD se había convertido en un partido solo de acción, ¿no?, de práctica, que no tenía una posición pensada, sino una posición vivida, que lo que hacían los PRDistas lo hacían de una manera espontánea, ¿no?, pero que no había un pensamiento articulado, porque fue un partido que se construyó contra la dictadura y la dictadura había desaparecido, entonces el partido no había definido su pensamiento, ¿no? Por eso se va y funde el PLD. Entonces, ese partido de pensamiento, ¿cómo hay que construirlo? Si los políticos no se dedican a conceptualizar el movimiento de la política. Entonces usted haría un mejor papel dentro de esa estructura dirigencial que siendo un simple diputado. No, es así. Inclusive los partidos políticos tienen más importancia de lo que la gente da y de lo que nosotros, los miembros y militantes de los partidos, le damos. Muchos olvidamos que los partidos son instituciones públicas, que no le pertenecen a sus miembros, sino que le pertenecen a la ciudadanía en sentido pleno, que recibe financiamiento del Estado y que son tan útiles fuera del poder como en el ejercicio del poder, porque desde allí nos constituimos el limitante del poder de los que gobernamos, podemos hacer propuestas, podemos colaborar al gran debate nacional y organizar la sociedad en sentido amplio. Y por tanto creo que usted tiene muchísima razón. La labor dentro de un partido es tan necesaria o más, tan cuidadosa o más, de tanta importancia o más, que la de ir a un cargo electivo. Y en República Dominicana los partidos, todos, deben recorrer un tránsito muy diferente al actual. Cuando vienen amigos de fuera a compartir con nosotros en el ámbito tanto político como personal, nos preguntan cómo se entendéis a los partidos en República Dominicana. Y para mí es muy curioso decirles que el partido de más izquierda, de extrema izquierda en sus ideas, que es el Partido de la Liberación Dominicana, hoy parece de más derecha que cualquier otro. Y que nosotros que debemos de presentarnos en el centro, nosotros le hace el antiguo partido, porque el PRM comienza a actuar de forma quizás algo disímil, pues que era de centro izquierda, en la práctica cuando gobernaba tampoco lo era, y que los partidos de República Dominicana eran más pragmáticos que ideológicos. Y la gente no lo entiende, esos visitantes no lo entienden, el norteamericano no entiende cómo todos los partidos del sistema se colocan en temas tan contradictorios como, por decir, el aborto, al margen de cualquier ponderación ideológica, sino en posiciones dadas las realidades quizás sociales de la República, pero no de sus ideas. Sí, pero entonces, el PLD fue un regalito que la historia le dio, que el líder de los conservadores murió. Entonces el PLD tuvo que asumir también esa franja. No, abandonaron toda otra, dejaron de ser hay fuerzas liberales y conservadoras. Lo que habían estudiado, lo que bajo el pretexto que se habían formado, y acogieron total otra forma. No los critico, solamente intento introducir en el debate que las ideas en virtud del cual los partidos se han constituido en la República Dominicana han sido abandonados por los mismos partidos. Y creo que debemos rescatar las organizaciones. Ayer conversaba con unos amigos y todos apasionados decían que querían formar parte de un nuevo movimiento. Y yo les decía que no, que yo quería propiciar nuevos movimientos dentro de las actuales estructuras partidarias. Porque cuando los partidos desaparecen, pasa mucho lo que ha sucedido en Sudamérica, en algunos países como Venezuela, que los grupos que tienden a tomar el poder no son conocidos, no son estructuras de tradición, no son hombres y mujeres que tienen una vocación de servicio histórica, sino que son grupos reflectivos que se constituyen y que no siempre dan los mejores resultados en virtud de que no cuentan con esa solvencia que el tiempo da alrededor de las organizaciones dentro políticas. del PRM. Yo sé que esto no me creen, ¿no? Pero yo tengo una preocupación, aunque no me la crean. El sector de Hipólito no se dio cuenta de una cosa, que fue que Miguel Vargas decidió crear algo nuevo y hizo una ruptura con lo que él entendía como el desorden. Entonces se funda el PRM, pero yo no he visto, o no ha habido tiempo, ¿no?, porque han sido tiempos electorales, de que no ha habido un mea culpa
un documento donde el PRM se proponga una ruptura con una práctica pasada que hubo en el PRD y que ha traído todas estas divisiones que ha habido en el PRD. Bueno, no comparto necesariamente sus ideas. Ahora, yo que participo del Congreso Nacional, en donde evidentemente allí es donde quizás más a viva voz se conozca de los procesos similares a los que usted discute, pero en el ámbito congresional, es muy difícil ser totalmente diferente, romper con todos los paradigmas y querer seguir participando del mismo sistema o del mismo ambiente al que uno pertenece. Uno tiene que plantearse formas diferentes, ser diferente, actuar diferente, no compartir las cosas que se han compartido en el pasado, pero intentar cambiar el sistema desde dentro. No hay forma humana de cambiar un sistema siendo totalmente diferente de él. Es como usted querer... No se puede construir la casa adentro, viviendo adentro. Sí, claro, pero es como usted querer desalojar a un inquilino de una casa diciéndole desde afuera, desalójate, sal de la casa. No, usted tiene que ingresar a ella y desde fuera persuadirlo a que salga, o con la fuerza pública desalojarlo. Y en tal sentido la política es muy similar. Romper el sistema no hay forma de romperlo si no es participando de él, ingresando en él y desde allí transformando el propio sistema. Yo he observado que ha habido una involución en los partidos políticos, porque el sistema empresarial ha cambiado el método de ordeno y mando, ¿no? Y las empresas se están dirigiendo como equipo, ¿no? Incluso están poniendo a estudiar a los trabajadores, ¿no? Por sus áreas, mientras los partidos políticos solamente se dedican a la práctica política, no a la formación de sus miembros. Es decir, los partidos han perdido eso. Entonces, ¿cómo institucionalizamos los partidos si no están estudiando? No, correcto. Inclusive en la propia ley que hoy confeccionamos o que se debate en el Congreso Nacional sobre la regulación de los partidos políticos y la regulación también de los procesos de campaña, nosotros tenemos que hacer hincapié, y se ha hecho, allí está en la ley, estaba incluido por lo menos esa parte, de que los fondos que se provienen de la Junta Central Electoral deberían dedicarse en una franja importante a la formación de personal político. Los partidos tienen que constituirse en grandes universidades. ¿Qué es un partido? Es un gran centro de pensamiento, eso debe ser. Es un think tank y por tanto debe hacer esfuerzos de investigación y de participación de sus investigaciones o de sus ideas alrededor de sus militantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y debe de tener capítulos como tienen en los partidos españoles, por ejemplo, de fundaciones o de entidades alrededor de las organizaciones políticas que son sus centros de pensamiento y de formación política. Muchos ciudadanos han acudido, de dominicanos, a parte de esos centros de pensamiento, de esos acápites de los partidos políticos, y creo que en República Dominicana tenemos que ir ahí. Yo coincido totalmente con usted. Yo creo que le falta a la ramificación del PRD, le falta algo, porque en el PLD, por ejemplo, Bosch, aunque Bosch ya no es del PLD, ¿no? Es de la Sociedad Dominicana. Hay todos los tomos de lo que escribió Bosch están impresos. Es decir, las obras completas de Bosch están ahí. Por ejemplo, yo le critico a los partidos que vienen, que lo niegan todo, no van a llegar aparte, porque tienen que estudiar la historia política para ver qué es positivo del desarrollo político dominicano dentro de la organización y qué es negativo. Entonces yo creo que a la ramificación del PRD le falta editar las obras de Peña Gómez completa, porque hay una fundación, pero no ha editado las obras completas de Peña Gómez. Si yo salgo a buscar las obras completas de Peña Gómez, no la encuentro. Si salgo a buscar la de Balaguer, la encuentro. Sí, la de Bosch. También debe entonces le falta algo a la política en términos conceptuales. Debe también usted coincidir conmigo de que Peña Gómez no fue tan prolífero en sus entregas literarias como lo fue Balaguer o Bosch. Pero están los discursos. Fue un líder, sí, claro, y en gran parte están recogidos. La Internacional Socialista en algún momento, junto a nosotros, el PRD antiguo lo hizo. Está la tesis de Peña Gómez. Creo que todos los que hemos estudiado Derecho hemos tenido en nuestras manos la tesis doctoral de José Francisco Peña Gómez, y debe hacerse un esfuerzo mayor. Pero nosotros hemos querido distanciarnos de lo que han sido las prácticas del pasado. Pero debe entender que esto es un partido muy breve, que apenas tiene 7 u 8 meses
de haber sido constituido. Breve en el nombre, pero la gente que están ahí son viejas en política. Que no todos, porque yo no lo soy, por ejemplo. Sí, Y una gran parte de la dirigencia a nivel nacional no lo es. Me atrevo yo a decir, aquí en Santo Domingo es el mejor de los ejemplos. ¿Acaso David Collado es un dirigente tradicional? ¿O Wellington Arnaud? ¿O Farideh Raful? ¿O Eduardo Sanz Lobatón? ¿Lo son? No lo son. Esa es la nueva política que emerge. Lo único que queremos seguir viendo prestando atención a los dirigentes tradicionales o de siempre. Pero en la mayor parte de la provincia del país, el PRM es un partido nuevo y la política también lo es. Algo lamentable del proceso que vive la República hoy es que los partidos en su gran mayoría, o el partido oficial, por tomarlo como ejemplo, se han dedicado a frizar toda su propuesta electoral y por tanto no han permitido la renovación de esa plataforma democrática interna y de los rostros que presentarán el proceso. Pero estoy seguro que si lo hubiese hecho, la República Dominicana hubiese tenido candidatos diferentes. En mi provincia, para ponerle un ejemplo, si se hubiese celebrado una convención a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, hubiese habido un candidato a senador muy diferente al que hoy propone, porque los acuerdos han posibilitado que se congelar o frizar toda la propuesta y las figuras que deben de emerger en las diferentes localidades del país. Uno le escucha hablar de los acuerdos y esta mañana hablábamos de que el Partido Revolucionario Moderno ha criticado algún tipo de acuerdos entre el PLD, el PRD y el mismo Partido Reformista y otros partidos. Sin embargo, dos cosas. ¿Cómo va la posición de la convergencia y la unificación de algunos partidos y movimientos en torno a la candidatura nacional de Luis Abinader? ¿Y por qué las alianzas, o lo que uno ve, que las alianzas, cuando las realiza el PRD con el PLD, con el reformista, las alianzas y los candidatos son malos, y cuando se realizan en torno al PRM, a Luis Abinader, entonces son buenos, incluyendo la gente que ahora, o porque la guagua se llenó, o porque el partido, en torno a una alianza, se quedó una persona inconforme y se traslada a otro partido. Toda esta gente son buenas y pasan a las filas del PRM como logros, no como cosas malas como se le dice a los demás. El que pacta con un partido que ha tenido 12 años en el ejercicio del poder no puede estar atado a otra cosa que no sea a un reparto o a un negocio dentro de la participación del Estado. Porque si en 12 años usted ha estado contrastándose con ese partido, enfrentándose y oponiendo sus formas, de repente no puede ser que esa gestión sea con la que usted coincide. Si coincide es porque anda detrás de una participación perdón, o de alguna de las cosas que en la política dominicana se da. No puede usted coincidir con el oficialismo si no es a cambio de una prebenda, por decirlo de alguna manera. El que va a la oposición es a construir el poder. Y muchas veces cuando usted abandona el poder para salirlo a construir, tiene un significado o una imagen de mucho más altura que la que pudiera tener aquel que se alía al poder de inmediato para obtener de sus mieles. Ayer el diputado Víctor Sánchez en Asua hacía gala de ello. Y Víctor tenía la oportunidad de permanecer en su partido, había sido el diputado más votado de la historia del proceso pasado de la República Dominicana, con 16,000 votos, hubiese podido seguir siendo diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, decidió abandonar el PLD para salir a construir una alternativa política en otra organización política. Eso tiene un peso mayor y eso es lo que contrasta las alianzas con el poder versus las alianzas para construir el poder. Y si de algo interesante coincide en todos los grupos que hoy nos hemos unido alrededor de Luis Abinader, tanto el Frente Amplio como Dominicanos por el Cambio, el Partido Humanista y otras organizaciones del sistema que lo harán en los próximos días, se anunciarán al país, es que queremos una ruptura o trabajamos por una ruptura, por un cambio.
Y solo en el caso del contexto actual de la República Dominicana, el cambio por el cambio es suficientemente bueno para nosotros practicarlos o unirnos a él, porque se ha constituido un grupo con raíces fuertes que ha atentado contra la institucionalidad de la República Dominicana, y hace falta oxigenar la política y hace falta oxigenar las instituciones de la República Dominicana, y basta con trabajar por el cambio, unirse el cambio por el cambio. Y claro, a Dios gracias que alrededor de Luis hay conceptos, ideas, principios, referentes lo suficientemente consolidados para que el cambio no solamente sea por el cambio, sino sea por una propuesta verdaderamente consolidada y vertical. Pero hay un principio de que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Entonces, el PRD tenía derecho a respirar, ¿no? A seguir existiendo, porque fue traumático lo que se dio ahí. Pero entonces, el PLD y es ciertamente a cambio de algo, a cambio de posiciones políticas, el PRD, alcaldes, el PRD con diputados. ello firma su desaparición, no su permanencia, porque se constituye de ser un partido referente, el que forjó las libertades públicas, las reivindicaciones sociales al que negocia, y entonces pierde identidad, toda identidad, pierde los motivos en virtud del cual fue constituido, y es una organización que en su esencia recibe una estocada muy fuerte, que gran parte de los que militan en esa organización se dan cuenta que la única razón por la cual están ahí es por un negocio político, un negocio personal, pero no así por los motivos por el cual la mayor parte ingresaron a la política. La democracia no está en peligro en la República Dominicana. La democracia está en peligro hace mucho tiempo en la República Dominicana. República Dominicana no hay democracia hoy. Porque hay un exceso de democracia. No hay democracia. Es un país en donde la utilización de los recursos públicos es ilimitado. Hay que recordar que en el año 2012 se invirtió en política en República Dominicana del Estado 2,5 veces lo que se gastó en la política norteamericana en conjunto. Barack Obama y Mitt Romney gastaron $2,000 millones. Aquí hubo un déficit de $5,000 millones en un país de 10 millones de ciudadanos, 6 millones de electores, versus un país de 300 millones de habitantes, la economía del mundo. Es un país en donde la justicia está en manos de fieles del PLD, en donde los partidos van desapareciendo como consecuencia del ejercicio de ese poder, y evidentemente la democracia está en momentos muy frágiles, que ojalá nos despertemos a tiempo y podamos recatarla, porque usualmente el ciudadano o el individuo, hasta que no le afecte en el ámbito personal, pues no le importa las cosas que suceden en su entorno. Cuando les afecta es muy tarde ya para reaccionar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando escucho estas posiciones, pero en otro programa vamos a hablar de los temas de esto que conversábamos de las alianzas, porque aquí mismo cuando se hablaba de que la alianza natural era con el PRD y el PRM, varios de los, inclusive los 2 secretarios generales, vinieron aquí y dijeron que si no se juntaban el PRD y el PRM, no se ganaban las elecciones. Los dos, del PRM y inclusive uno que cambió de un sitio para otro, porque y ahí uno se queda un paso atrás y dice, pero ven acá, vuelvo y repito, era bueno en ese momento, ahora no es bueno. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la opinión suya, pero porque ha sido constante, pero uno ve las posiciones de esta alianza cuando se estaba buscando y que no se consiguió, y no se consiguió porque los dos candidatos no se pusieron de acuerdo de quién iba a ser candidato presidencial. No se consiguió por otra cosa, digo, según ahí tenemos los representantes durante ese periodo que vinieron aquí que estaban buscando. Por otro lado, José Ignacio, nosotros, hay oposición. La oposición es una forma natural de practicar la política, pero también están las propuestas. Usted vive en Puerto Plata, no salió de su provincia, solo viene aquí a las sesiones del Congreso y se ha mantenido allá. Quitemos un poquito el tema del gobierno. Si usted sea para la candidatura como senador, como diputado, como lo que el pueblo dirá, lo que usted va a hacer en este periodo, o a nivel nacional como parte importante del PRM, que sobre todo en el área de Puerto Plata, ¿qué propuesta usted le tiene a la ciudad de Puerto Plata para luego del 2016? Nosotros hemos hecho una labor en el Congreso
que ha intentado ser lo suficientemente prolífera en proyectos, en iniciativas, en esfuerzos de representación para que Puerto Plata pueda tener voz. Han sido diferentes los proyectos que hemos presentado, proyectos destinados al incentivo de la industria del turismo, ya que Puerto Plata es un polo turístico en sentido propio, también de apoyo a la juventud a través de una ley que organiza un Banco Nacional de Becas Estudiantiles, por poner ejemplos. Y en tal virtud son trabajos que en el Congreso Nacional vienen caminando y que algunos se encuentran en el Senado de la República encontrando pues suerte para poder impulsar a Puerto Plata aún más allá. Carretera Santiago-Puerto Plata. A nivel de representación hemos hecho un esfuerzo quizás mayor que en el tema de los esfuerzos legislativos como tal, porque hemos asumido casi todas las causas que hoy Puerto Plata vibra más por ella. El tema de la ampliación de la carretera Puerto Plata-Navarrete, que es una pieza elemental para el desarrollo de Puerto Plata y para la captación de competitividad frente a otros polos turísticos del propio país. Esa ha sido una plataforma nuestra de esfuerzo. Usted no está obsesionado como Víctor Sánchez por ser senador. No, lo importante de este esfuerzo no conozco bien lo que mueve a Víctor. Ahora, particularmente yo creo que lo importante es ser útil. No importa dónde usted va, es intentar ser un esfuerzo y una labor a la altura de las expectativas desde el momento o desde la posición donde usted ocupa. Y claro, y si es lo suficientemente el esfuerzo importante, pues la misma vida lo impulsará a posiciones mayores. Y desde allí entonces también hacer lo mismo. Por el caso de la carretera es una plataforma de representación que hemos utilizado para poder exigir por Puerto Plata. También lo hicimos de manera oportuna contra instalaciones de plantas eléctricas en la bahía de Puerto Plata. Eso es otro ejemplo de esfuerzo. ¿Cómo va me dicen que usted ha sido parte importante o fue en su momento la instalación del nuevo puerto turístico, creo que es Maimón? En Maimón. De los Rannick y Carnival. Hay Amber Cove de Carnival, es una inversión de cerca de 100 millones de dólares que se ha dada o se ha desarrollado en la bahía de Maimón. Llega el primer barco, el primer buque de cruceros el 6 de octubre y se proyecta para el primer año 350,000 pasajeros, pero que en su tiempo de maduración 750,000 turistas visitarán Puerto Plata solo por motivos de esa terminal de cruceros. Mire, por año. Inclusive se rumora la posibilidad de que otra empresa similar también se instale en Puerto Plata en otro espacio geográfico de la provincia para también recibir cruceros. El impacto que tendrá Puerto Plata por Amber Cove será notorio, porque hoy apenas recibimos un poco menos de 400,000 turistas. O sea que solamente el esfuerzo de Carnival duplicará o triplicará el monto de los turistas que hoy nos visitan. Mira, el sistema eléctrico, Michelle, el sistema eléctrico allá privado, ¿cómo está funcionando? La generación. Nosotros somos productores de electricidad y tenemos varias plantas. Sin embargo, por la forma en la que está diseñada el sistema, la electricidad que se produce en Puerto Plata no se queda en Puerto Plata. Es enviada a un centro de distribución que queda ubicado en Carabacoa, Santiago, y de ahí se distribuye por toda la geografía nacional. Es una de las grandes críticas que tenemos, porque tenemos un foco de contaminación importantísimo, tanto en todos los sentidos, en la propia bahía de Puerto Plata, con 3 generadoras de electricidad allí presentes, que nosotros queremos abogar para que terminados los contratos el próximo año sean retiradas esas plantas del centro de Puerto Plata para darle paso a niveles de desarrollo diferentes y la utilización de esos espacios para propósitos diferentes que la generación eléctrica. Sin embargo, o en la medida en la que eso ocurre, la crítica también se constituye porque al tiempo que tenemos esa espina en el centro de nuestro corazón, no recibimos las mieles de esa generación o de esa producción. Puerto Plata debería ser un polo turístico donde no hubiese problemas eléctricos, y sí los hay, como en toda la geografía del país. Pero queremos utilizar este espacio para exigir a las autoridades del lugar. Ayer estaba el director de Autoridad Portuaria en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, y así se lo hicimos notar, de que Puerto Plata quiere que, culminados los contratos con esas generadoras, se vayan del centro de Puerto Plata y sean ubicadas en otro espacio geográfico del país donde causen menos impacto, y darle paso a nuevas formas de utilización de esos espacios, sobre todo en el ámbito turístico. Mire, y ahora ustedes no van a hacer solo
el icono del teleférico, porque van a construir aquí un teleférico para transportar como una forma de alimentación del metro que va hacia la zona oriental. ¿Cómo usted ve ese proyecto del teleférico en Santo Domingo? Bueno, están de moda los teleféricos, tanto en Bolivia, por ejemplo, La Paz, hay teleféricos de más de 30 kilómetros de longitud. También los hay en Colombia, en Lima, en diferentes partes de Sudamérica. Es un método interesante que se ha venido practicando. Sin embargo, yo quisiera conocer los estudios que indican la viabilidad del proyecto, los estudios de factibilidad económica, sobre todo. No, transportar a la gente, no importa cuánto cueste. No, lo importante es conocerlo, porque siempre hay métodos o alternativas diferentes que pueden tener mejores resultados. Y que no nos pase igual que el metro de Santo Domingo, que se construyó una vía o se construyó un medio sin ningún tipo de estudios, de ninguna índole. Y luego entonces hemos intentado reparar una obra que ha impactado a la ciudadanía de la capital, pero no sabemos a qué costo, ni bajo qué métodos. Y no quisiera que pasara lo mismo con este proyecto. Yo abogo y solicito, como mi condición de diputado al Congreso Nacional, que los planes de esa vía nueva puedan ser dadas a conocer y que se conozcan si es que existen, porque en nuestro país somos especialistas en impulsar proyectos sin haber hecho las averiguaciones o las profundizaciones del lugar sobre la viabilidad de las mismas obras. Y quisiera conocerlos antes de yo poder emitir una opinión sobre el tema. Pero el metro ha sido exitoso, me parecería una solución interesante. El metro de Santo Domingo ha sido exitoso, hay gente ahí que trabajan en la UAS y viven en Villamella y van a comer a su casa al mediodía. Eso era imposible. Mire, parecería que quizás sí, pero usted no lo sabe, ni yo tampoco, porque hacemos presunciones en virtud de lo que vemos y no de las realidades de esas obras. Le pongo un ejemplo. En los Estados Unidos no hay un solo sistema de metro que sea de por sí solo sustentable. Todos son subsidiados. El metro de Washington, D.C., que es uno de los más eficientes de los Estados Unidos, de los más limpios, que puede transportar hasta 2 millones de ciudadanos al día, tiene un presupuesto de cerca de $2.000 millones al año y apenas recauda $600 millones en publicidad y en pasajeros viajes. La ciudad de Washington y el Estado tienen que subsidiarlo con más de $1.400 millones. Y así casi todas las soluciones viales que hay. El sistema, la factoría de Nueva York no hubiesen producido tanta riqueza sin el metro. Pero es bueno conocerlas. Con el traslado de los trabajadores. Es bueno conocerlas alrededor de la economía del transporte. No se puede concebir esa sociedad sin eso. Porque son sociedades cuyas estructuras son muy rígidas y ya es imposible lograr mayor nivel de ingreso de pasajeros a la ciudad si no es por vías alternas, cosa que no sucede en República Dominicana. El principal reto de los servicios de transporte es el congestionamiento, y no veo cómo en Santo Domingo, aparte de los pasos de nivel, se ha hecho un estudio ponderado de cómo eso puede alterar la congestión vehicular. Además, que cuando usted hace obra de importancia, como la de un metro, también impacta las realidades urbanas de la zona. Y se han hecho estudios para nosotros entender que la ciudad de Santo Domingo debió crecer hacia el norte, porque lo que se ha hecho con el metro es hacer que la ciudad crezca hacia el norte. Ha habido estudios urbanos alrededor de por qué influenciar o incentivar que la ciudad crezca hacia Villamella. Yo lo dudo. Y yo soy de los que abogo porque me he intentado dedicar a entender un poquito de cómo deben manejarse algunos de estos temas, que siempre es oportuno invertir dinero en investigaciones, que hacer las cosas por pasión o por el rumbo como sopla el viento, y no así por las profundizaciones del lugar. Hay que hacer los estudios para poder oportunamente tener la mejor de las opiniones. Bien. José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Se nos quedan diferentes temas. Quería hablar con usted de la reforma policial, de la ley de partido, del mismo tema haitiano que usted ha estado tan involucrado, y sobre todo el Congreso que se puede hacer. También tenemos ahora vamos a tener que hacer un programa como legislador. Tenemos lo de la ley de notario, tenemos la ley de partido, y tenemos lo mismo, aquí un tema que hemos trabajado diariamente en el programa, que es la ley de salud sexual y reproductiva. O sea que usted tiene que volver muy pronto a Síntesis a hablarnos de estos temas. Con muchísimo gusto. Para mí siempre sería
Un grato placer. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Con las gracias al licenciado José Ignacio Paliza, vamos a hacer una pausa y venimos inmediatamente.